distintos temas. En el día de hoy vamos a conversar alrededor de su rol como abogado de la familia de Emilia Uzcamaytacuri, nuestra compañera, que en este caso se ha llegado finalmente a la instancia de la presentación ante la Corte Suprema para seguir discutiendo aquellas condenas que fueron brindadas por los tribunales de primera instancia. En este sentido, vamos a hablar con Nacho, que ya está del otro lado. Buenos días, ¿cómo está este lado? Delfina y Franco, te saludamos. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, ahí está, ahí te escuchamos y muy bien. Así que, Nacho, preguntarte en primer lugar cómo se llega y por qué ahora se llega a esta presentación ante la Corte Suprema, para repasar también para todos aquellos que se sumaron a escucharnos en el último tiempo y quizás refrescarles un poco en qué instancia se encuentra la causa de justicia por Emilio Uzcamaytacuri. Bien, en junio-agosto de 2023 tuvimos el juicio por Emilia. En ese juicio se logró las condenas de los 4 empresarios por homicidio culposo. El tribunal en ese momento dijo que había una culpa gravísima, algo que no existe en Argentina, digamos, acá en el sistema que nosotros tenemos doctrinario. Lo que sería la culpa gravísima en otros países es el dolo eventual, que es un homicidio simple, que quizás tenga menor valoración en la escala de 8 a 25 años, pero que no deja de ser un homicidio simple. Esto lo discutimos en el Tribunal de Casación Penal, en la Sala Cuarta, que fue la que tocó sorteada, y la realidad es que la Sala Cuarta no trató los agravios que presentábamos, como también habían recurrido las defensas. Se centró únicamente en los planteos de la defensa, que eran planteos centralmente misóginos, de buscar culpas en la víctima, cuando no solo que organizaron una fiesta de forma ilegal, clandestina, sino que los empresarios, sabiendo que no contaban con ningún tipo de medida respecto de la pileta, expediendo alcohol, les importó muy poco la vida de las personas que estaban allí. Y bueno, esto llega a la Corte debido a que el Tribunal de Casación no trata adecuadamente lo que nosotros planteamos. Lo llevamos a la Corte. ¿Cuándo llegó a la Corte? Llegó en noviembre a la Suprema Corte Provincial. Desde el 11 de noviembre que está radicada la queja, que tiene un plazo de resolución de 5 días, en principio, que suelen decir, no, nosotros no tenemos plazo, tiene un plazo de 5 días. No es que estemos pidiendo que lo traten ya, sino que lo traten, porque algo que se caracteriza tanto la Corte Provincial como la Nacional, como lo vimos en otros casos, en el caso de Cristina, es en no tratar el fondo. Es en poner una plancha, decir, bueno, ya tuviste 2 resoluciones, ya está, acá no vengas a quejarte, valga la redundancia. Y, y la realidad es que la Corte debiera abordar el fondo de este caso en particular, porque no fue abordado por el Tribunal de Casación, porque además la audiencia que se realizó en casación se hizo de forma virtual, hubo interrupciones por parte de los jueces, hubo, digamos, una gravedad institucional que nosotros la manifestamos en su momento y que se la manifestamos a la Corte hace poco cuando pedimos una audiencia de la Corte con la familia, que, digamos, entraña esta cobertura, si se quiere, o bueno, quédense contentos con esta condena. Que es insuficiente porque no hace a las responsabilidades que en realidad tuvieron esos empresarios en el homicidio de Emilia. Nacho, buen día, Franco, te saluda de este lado. Con respecto un poco a la consecuencia que puede tener el abordaje en la Corte Suprema de Justicia, concretamente ¿cómo impactaría en el proceso judicial, por ejemplo, una revisión o no de la Corte Suprema? ¿Cómo sería esa instancia y sobre todo qué pasaría después de la decisión de la Corte? Y podría modificar la calificación legal y eso implicaría romper con las libertades. Actualmente se los condenó a 4 años a Aramboure, que ya los había cumplido en prisión domiciliaria, algo muy, muy paradójico, que una persona que estaba condenada por homicidio, que estaba en domiciliaria, rompió esa domiciliaria, la violó y le dieron una nueva domiciliaria en la causa de Emilia, y cumplió en domiciliaria la condena, un pibe joven. Eh, Paradójico eso, y paradójico que el resto le dieron a todos 3, que es el límite con
la privación de libertad efectiva. Sería la condena de efectivo cumplimiento. La modificación de la Corte implicaría que vayan todos presos. Claro. Repasamos entonces un poco esto. Quedaron condenas de 3 años para el Peque García, Santiago Piedrabuena y Carlos Bellone, 4 años para Gastón Aramboure, ellos 4 los empresarios implicados. Esto, yo lo que quería señalar también, Nacho, es que estamos hablando siempre de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, no la Corte Suprema de la Nación. Así es. Pero esto La no... Suprema Corte. ¿Hay alguna instancia en el cual, si la Suprema Corte Provincial no responde, esto se pueda llevar a instancias nacionales? ¿O cómo es ese camino? Sí, hay una instancia en la cual se puede llevar a la Corte Suprema, que es el recurso extraordinario federal, Ajá. en caso de que haya un rechazo, ya sea in limine del fondo de la queja que interpusimos a la Suprema Corte Provincial. Bien. Y hablando sobre la posibilidad de juzgar al resto, ¿no? De los podríamos decir, acusados, porque imputados no están, ¿no? El resto de personas que se considera están involucradas en el homicidio de Emilio Uzcamaytacuri. De eso, ¿qué tuvimos alguna novedad? ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna posibilidad de que esos juzgamientos en algún momento o alguna intención del tribunal de que eso avance? No. De hecho, el fiscal general y la fiscal dijeron que no había elementos para llevar a juicio ni imputar a Martínez Garmendia, Juan Manuel Martínez Garmendia, que es el que recibe la coima, que está señalado como que recibió la coima por el delegado de Romero de ese momento, que era de Gestión Pro, por Carlos Bellone, el propio Carlos Bellone, que era dueño de la quinta. Estaba preocupado por si se hacía o no la fiesta y le dijeron, quédate tranquilo que ya le pagamos a Juan Manuel Martínez Garmendia la coima, y él mismo llamó a Juan Manuel Martínez Garmendia, esto lo declaró, está presentada la declaración de forma escrita por él, diciendo exactamente lo que digo. Y además hay varias capturas de chat de Facebook diciendo que le habían pagado, y la suma se condice en todos los relatos. Eran 20.000 pesos, estamos hablando de diciembre de 2015, ¿no? Esta persona no está siquiera imputada. Vale recordar que es el hijo de una de las juezas de garantía, claro, y actual presidente del bloque de la... Claro. Estamos hablando de una persona que, un funcionario, un concejal actual, que además se pasea por los medios de comunicación. Lo veía en los últimos días dando clases de democracia. Nacho, entonces mañana se va a estar presentando esto en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires a las 10 de la mañana, acompañado también por una actividad, ¿no? Sí, van a estar haciendo la radio abierta. La presentación está realizada para que reciban a la familia de audiencia, denunciando las vulneraciones institucionales que recibieron como víctimas, principalmente por la Sala Cuarta de Casación, y pidiendo que se trate el fondo de la cuestión, solicitando que se trate el fondo de la cuestión. La presentación está realizada ya hace 8 meses, sin respuesta, ¿no? Bien, gracias Nacho por este tiempo, por hablar con nosotros, y estaremos obviamente presentes allí mañana y en cada instancia. También recordarle, ¿no?, a la gente que está escuchando, a quienes se fueron sumando en el último tiempo, que es muy importante el acompañamiento y que ha sido central en cada paso, ¿no?, de avance judicial que se ha dado. Siempre ha habido un fuerte acompañamiento y convocatoria social. Sí, eso es fundamental. Gracias, Franco. Delfina, estamos hablando. Dale. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Pasaba Ignacio Fernández Camillo, abogado de la familia Emilia Uzcamaytacuri, compañera, la cual lleva su nombre este estudio, en honor y en homenaje, pero sobre todo en clave del reclamo de justicia, justicia que vamos a continuar, pese a que se vayan cumpliendo ya más de 9 años y que hay escasas respuestas. Por eso esta presentación a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en base a la revisión de lo que es el proceso judicial que se tuvo lugar el año pasado, ¿no?, con el cierre del juicio, con estas condenas que hacía referencia recién Ignacio. Así es, sí, para los que quizás nos conocen más del último tiempo, hace 2 años ya fue que sucedió el juicio.
2 años, sí, fue ahora, Sí, a esta altura el del año año pasado, pero- del 2023. Pueden encontrar toda la cobertura de ese juicio en la página de revistatrinchera.com, la nota y la crónica de cada uno de los días de ese juicio, los testimonios, cómo se dieron las jornadas, la impunidad de estos 4 empresarios que finalizaron con condenas muy bajas para la culpabilidad que se les acusa en este caso, en el cual, bueno, Emilia murió ahogada en una pileta en una quinta ubicada en Melchor Romero la madrugada del 1 de enero de 2016, mientras se llevaba adelante una fiesta ilegal. Una fiesta ilegal amparada, protegida y que se pudo realizar a base de las coimas que estos empresarios otorgaron y que los funcionarios del municipio de Julio Garro en ese entonces aceptaron por parte de este entramado de la noche platense. Bueno, figuras que son conocidas aquí, ya manejaban boliches, digamos, ningunos perejiles, podríamos decir, sino que verdaderamente personas que estaban muy involucradas, no solo en el caso de Emilia, sino también, bueno, como hablábamos recién con Ignacio, Aramboure ya Ahí tenía una justo condena aparecía previa, Piedrabuena y también. Aramboure son los dos que aparecen Ajá. en pantalla. Ya ambos tenían condenas previas, incluso por portación de armas. Bueno, el Peque García más turbio que el agua del riachuelo, porque muy vinculado, el agua de la aparecen comunidad ferroviaria. García y Bellone, el de atrás sí. de todo es el dueño de la propiedad, Claro. y García es otro de los organizadores de distintos eventos y fiestas. Muy vinculado a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, a la noche, no solo platense, sino a la ilegalidad. Disfrutaban mucho de esa nocturnidad. impunidad en pleno 2016, Sí. Incluso los primeros días de los movimientos que hizo la Asamblea de Justicia por Emilia al conocerse la noticia de la muerte y empezar a investigar alrededor de todo lo que había sucedido. Bueno, gozaban de una impunidad que después han tenido que estar sentados en este banquillo y obviamente van a seguir con esta búsqueda de justicia porque justamente familiares, amigos, compañeros, compañeras de Emilia vamos a seguir reclamando justicia y sobre todo en base a todas las aristas que tiene esto, ¿no? Porque llegaron a denunciar incluso y a apretar al mismísimo delegado de Melchor Romero, al señor Zamudio, persona que también le quisieron apretar para que no declare, cosa que declaró. Persona a la que le y que generaron se una encargó causa. en declarar, le generaron una causa, lo sacaron de la delegación propia de Melchor Romero y hasta le tirotearon la casa. Digo para que sepamos también parte de lo que estamos enfrentando o de cuando hablamos de la búsqueda de justicia. La búsqueda de justicia está detrás de todas estas operaciones y todas estas acciones que están dispuestos a hacer gran parte de todos estos personajes. Y de la Incluso los mafia, que no nombramos, ¿no? y de la mafia que era, y que es el PRO también, ¿no? Porque después nos quieren hacer creer que son menos malos que estos que nos gobiernan ahora, pero el PRO es esta mafia, ¿no? Es esto que muestra muy claro el caso de Emilia. Si podemos volver a poner un minuto más el flyer de convocatoria, porque esto lo hace entonces la Asamblea de Justicia por Emilia Ucamaita Curi, llevando mañana el pedido de justicia a la Corte Suprema, concentración y radio abierta frente a tribunales en Avenida 13, entre 47 y 48. Atentos a la dirección, porque yo sé que algún que otro distraído que quizás sigue el juicio hace rato se nos va a ir para los tribunales de 8 y 50. Claro, el No, tribunal perdón, para el de... 7, sí, está bien. El de 7 y 57. 7 y 57, no. 13, 47 y 48 es donde está la Corte Suprema Provincial. Así que allí será esta concentración con radio abierta mañana desde las 10 de la mañana. A las 10 entonces nos encontramos ahí, nosotros vamos a estar al aire de acá, iremos para allá, igualmente estaremos haciendo la cobertura en vivo porque parte del equipo obviamente de Trinchera estará allí como en cada instancia. Reiteramos una vez más, nosotros llevamos el nombre de Emilia en el estudio, desde aquí hacemos comunicación todos los días como ella lo hubiese hecho si estos verdaderamente hijos de puta no le hubieran quitado la vida. Así que aquí seguiremos reclamando justicia y haciendo lo que sea necesario para que esto de una vez por todas le dé a la familia, a los amigos y a todo el pueblo argentino la justicia que merece.